Bueno, vamos a seguir con una breve introducción a la teoría de los actos de habla de John Searle. Hoy vamos a hacer realmente una mini introducción. Fundamentalmente vamos a recorrer aspectos del capítulo 1 de su libro. Ya vamos compartiendo pantalla. Y la semana que viene van a seguir en el teórico práctico, en los teóricos prácticos, con los contenidos del capítulo 2 en esta versión abreviada más que abreviada de la teoría de los actos de habla, ¿no? Este es el libro. Vamos a contextualizar un poquito la obra de Searle y el personaje. El personaje, esta vez he decidido no poner foto, y ya les digo enseguida por qué. Allí tienen los datos, es estadounidense, está todavía activo, es profesor de filosofía. Recuerden que esta orientación de la pragmática nace en el marco de la filosofía. Ejerce en la Universidad de California desde hace muchísimos años y es un personaje, como estos son informaciones que extracté de la Wikipedia hoy mismo para contarles. Es un personaje muy célebre, les decía, por sus contribuciones a la filosofía del lenguaje, a la filosofía de la mente y de la conciencia, es decir, continúa investigando cuestiones ahora más relevantes de nuestro presente, como es la filosofía de la mente y sobre todo los temas de conciencia, que es la conciencia. Y digamos que la obra que nosotros tratamos y que normalmente leemos en todo curso de lingüística es el libro Actos de Habla, que es su primer libro y está fundado en su tesis doctoral que defendió en 1959 sobre sentido y referencia, dos nociones clásicas de la filosofía del lenguaje. Y ahora les cuento por qué no pongo foto. Me parece que merece una reflexión, es una especie de castigo que le infrinjo hacerle, porque, bueno, he leído a raíz de prepararles estos datos biográficos, algo de lo que no tenía noticia, y es que desde hace unos pocos años, aproximadamente del 2016, Searle ha sido acusado de violencia sexual, de acoso a alumnos en la Universidad de Cambridge, Berkeley, donde ejerce, Berkeley en California, abundantes denuncias que fueron desoídas por la universidad, juicios y procesos en su contra. Y en julio de 2019 la Universidad de Berkeley decidió bajar de su página y quitarle digamos, lo que llamaríamos en la analogía sus fueros como profesor, porque fue encontrado culpable. Entonces esto es un asunto muy grave y muy serio y lamentablemente muy común, este tipo de delitos de personas en lugares de poder, y por lo tanto no tenía ganas de poner foto, pero sí me parece que merece una reflexión, que, digamos, su obra científica sigue teniendo su validez, y hay que tratar de entonces concentrarse en ese aspecto, que es lo que nos interesa centralmente aquí. Pero no quería dejar de mencionar este asunto que me ha dejado un poco impactada. Bueno, entonces, este capítulo inicial
por supuesto, es muy importante porque, digamos, sitúa, ¿no?, su teoría en el marco de la filosofía del lenguaje, y en este capítulo inicial presenta algunas definiciones iniciales que son la base de los desarrollos posteriores. A diferencia de las conferencias de Austin que tratábamos en las clases previas, tengo que admitir que la lectura de Searle no es tan, como diría, atractiva. Es más, él es una persona que argumenta de una manera muy enmarcada en la discusión filosófica, y por lo tanto, en esta presentación de Searle y en estas presentaciones audiovisuales, en singular, mejor dicho, lo que me he decidido por hacer es un comentario fundamentalmente basado en citas de este capítulo, de algunos fragmentos que me parecen esenciales para que ustedes tengan en cuenta en la lectura. Es más una guía de lectura que una clase. Entonces, en primer lugar, destacar que Searle afirma con toda contundencia desde el comienzo que este libro es un ensayo sobre filosofía del lenguaje. No es un ensayo sobre filosofía lingüística, que para él la lingüística o la filosofía lingüística es más un método de trabajo, ¿no? Y lo que él, digamos, distingue en la segunda parte de ese extracto es aquello de que se ocupa la lingüística, que son las estructuras fáctico-fonológicas, sintácticas y semánticas de los lenguajes naturales humanos. Y aquí ya quisiera hacer una observación. Yo creo que acá en este libro hay un problema de traducción que se viene reproduciendo en las distintas ediciones y versiones del libro al español, y es el traducir en muchas ocasiones language, que ustedes saben que en inglés no existe el par que tenemos en español, lenguaje y lengua, sino que se usa language solamente con el sentido, digamos, más amplio, digamos, desde el punto de vista saussuriano, diríamos. En español parcelamos entre lenguaje como capacidad general, ¿no?, propiedad de la especie, lenguaje humano, y lenguas particulares en el sentido de lenguas en el sentido chomskiano, español, francés, inglés, etc. Bueno, aquí está traducido muchas veces language como lenguaje, donde yo hubiese elegido lengua en vez de lenguaje para la traducción. Entonces, hecha esta salvedad, que va a volver a aparecer, van a ver en la proyección, dice, delimita el campo de la lingüística, ¿no? Se ocupa de las lenguas naturales, humanas, y de sus estructuras fonético-fonológicas, sintácticas y semánticas. Mientras que la filosofía se vale de los datos de la lingüística, pero digamos, las conclusiones a las que llega, ¿no?, por ejemplo, sobre lo que es ser verdadero o ser un enunciado o una promesa, si son válidas, deben poder aplicarse a cualquier lengua posible capaz de producir verdades, enunciados o promesas. Es decir, la filosofía del lenguaje y sus conclusiones fundamentalmente se aplican a cualquier lengua particular, mientras que la lingüística hace observaciones y caracterizaciones que se refieren a lenguas específicas. Esto es lo que empieza dirimiendo Searle en este primer capítulo. Entonces, este ensayo, va a decir él, no trata sobre las lenguas, francés, inglés, suajili o cual fuera, sino sobre el lenguaje, entendido como, vamos a ver, una forma de conducta humana.
Otras nociones, un par de nociones que me parecen importantes para comprender el sentido de la elaboración del concepto de actos de habla, que es lo que nos importa especialmente, es esta distinción que él hace entre caracterizaciones lingüísticas, por un lado, y explicaciones y generalizaciones lingüísticas respecto de los hechos observados. Y esto se refiere al hecho de que yo puedo hacer observaciones, caracterizaciones sobre datos de una lengua particular. Puedo decir, por ejemplo, en la mesa está rota. La mesa es una expresión referencial que me sirve para identificar un objeto en el mundo, ¿no? O puedo decir, mesa, por ejemplo, es un nombre, es un sustantivo del español, ¿no? Pero otra cosa muy distinta es realizar una explicación y una generalización respecto de hechos particulares. Y adelanté aquí un ejemplo que viene bastante después en el libro, pero que me parece que es iluminador de esta diferencia. Tenemos aquí A, B, C, ¿no? Entonces, en primer lugar, esto es una manzana, es lo que diríamos, es un fragmento de discurso emitido. Esto es una manzana, esto es una mesa, lo que quiera. En B tenemos, perdón, ahí están mal las comillas, debería estar manzana solo entrecomillado. Manzana es un nombre. Aquí estoy usando el discurso para caracterizar un elemento lingüístico, ¿no? Por eso Searle dice esto corresponde a lo que yo llamaría un discurso caracterizador. Mientras que en C tengo el artículo concuerda en género y en número con el nombre que precede, como es el caso de una en una manzana. Y este es un discurso explicativo, ¿no? Es un discurso explicativo porque me provee de una generalización válida, ¿no? Una generación válida para el español, para la formación de los sintagmas nominales, ¿no? Entonces, en B y en C tenemos respectivamente una caracterización en B y una explicación lingüística en C. La capacidad de hacer A, es decir, de pronunciar discurso, de decir discurso, es lo que subyace y en efecto lo que explica la posibilidad de conocer ciertos géneros denunciados, como es el caso de B, ¿no? Entonces, A me ofrece datos, ¿sí?, que en tanto quedan registrados en enunciados del género B, son explicados por explicaciones del género C. Son como tres niveles, ¿no?, por distinguir, y esto recuerda, van a ver en el libro de Searle, en la teoría de Searle, nociones y razonamientos que evocan con bastante claridad el pensamiento chomskiano. Piensen ustedes que Searle es un contemporáneo de Chomsky, está ubicado, digamos, también en Estados Unidos, conoce el paradigma chomskiano, cita a Chomsky, van a ver en distintos lugares del libro, y hay bastantes coincidencias de puntos de vista, ¿no? Entonces, esta distinción entre caracterización, a lo que Chomsky tal vez llamaría descripción, y explicación o generalización, se corresponde con aquella distinción chomskiana. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo qué es lo que podemos inferir de esta distinción? Que por detrás de los discursos que pronunciamos y de las observaciones que podemos hacer sobre los elementos de las lenguas, está la posibilidad de proveer o brindar explicaciones o generalizaciones que sean capaces de explicar los datos observados y las características que somos capaces de encontrar en esos datos. Vamos a volver sobre este punto.
En este primer capítulo está enunciada una cuestión fundamental en la teoría de Searle, que es esta afirmación en el sentido de que hablar una lengua es tomar parte de una forma de conducta, ¿no? Una conducta que está gobernada por reglas, y esto se vincula con la posibilidad de generalizar, ¿verdad? De explicar. Aprender y dominar una lengua es, entre otras cosas, aprender y haber dominado las reglas que subyacen a esa conducta, vamos a decir, ¿no? Vamos a la segunda parte de esa cita. La consecuencia de sostener esta afirmación consiste en que, para la presente discusión, cuando yo, hablando como hablante nativo, hago caracterizaciones lingüísticas del tipo manzana es un nombre del español, no estoy informando sobre la conducta de un grupo, sino que estoy describiendo aspectos de mi dominio, de una habilidad gobernada por reglas, ¿no? Entonces, esta idea de que hablar es tomar parte de una forma de comportamiento gobernada por reglas es vital para comprender la teoría de Searle. Entonces, hablar una lengua claramente es dominar un conjunto de reglas que explican, ¿no?, que el uso que hacemos de los elementos de nuestra lengua sea regular y sistemático. Entonces, esas generalizaciones que puedo hacer gracias, ¿no?, a ese conocimiento, ¿no? Fíjense, la palabra conocimiento también nos lleva a hacer el vínculo con Chomsky. Esas generalizaciones pueden ir más allá del uso de los elementos en cuestión, ¿no? Es decir, las reglas que gobiernan la conducta lingüística son justamente las que garantizan la generalidad de las caracterizaciones, que no solo del uso, sino también de las caracterizaciones lingüísticas que los hablantes pueden hacer. ¿Esto qué significa? Significa que en la teoría de Searle hay un peso importantísimo en la argumentación de lo que son las intuiciones de los hablantes. Esto también nos trae ecos chomskianos, ¿verdad? El hablante tiene una competencia sobre la cual puede reflexionar, ¿no? Entonces, el método elegido por Searle para formular su teoría de los actos de habla está basado fuertemente en las intuiciones de los hablantes. ¿Por qué? Porque ya desde el punto de vista de que hablar una lengua es llevar a cabo determinada conducta, es una forma de actuar, es una acción reglada, ¿no?, basada en un sistema de reglas. Esto Searle lo explica haciendo una analogía, en realidad con los juegos, ¿no? Uno podría hacer la analogía con cualquier deporte. El deporte que elige Searle es el más popular o más cercano en ese momento para ese momento, que es el béisbol, ¿no? Nosotros podríamos hacer más fácilmente la analogía con el fútbol, ¿no? Uno sabe qué es jugar al fútbol, ¿no? Y por qué es lo que es, o sea, uno conoce cuáles son las formas esenciales, los procedimientos esenciales que definen la conducta de jugar al fútbol. Algunos pueden tener más precisión, ¿no? Pero en general, las cuestiones básicas que definen el fútbol como un deporte distinto al béisbol o al ajedrez son conocidas, ¿verdad? Es decir, están internalizadas y las podemos enunciar sin necesidad de recurrir a ninguna biblioteca, enciclopedia, sin necesidad de observar
miles de partidos de fútbol. Sabemos que hay 2 equipos, sabemos que hay arcos en cada extremo, que se trata de mover una pelota y que el enfrentamiento se da en meter la pelota en el arco ajeno, ¿no? Hay reglas básicas que definen esa conducta de jugar al fútbol. Del mismo modo, sostiene Searle, funcionan las lenguas, funciona el lenguaje humano. Mi conocimiento, allí tienen una cita nuevamente de la página 24, dice Searle: quiero sugerir que mi conocimiento de las caracterizaciones lingüísticas pertenece a un género similar al del béisbol, al de conocer el juego del béisbol. Yo, como hablante nativo, ¿no?, sí tengo un conocimiento del lenguaje, ¿no? Entonces, la hipótesis, dice Searle, a partir de la cual procedo, consiste en que mi uso de los elementos lingüísticos está controlado por ciertas reglas, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo va a proceder? Va a proceder ofreciendo caracterizaciones lingüísticas y a continuación explicará los datos contenidos en esas caracterizaciones, formulando las reglas subyacentes que definen esa conducta como hablar una lengua. Espero que más o menos se entienda. No puedo tener el feedback de ustedes. Y vamos llegando a mayores precisiones. Entonces, nuevamente en esta cita, que es de la página siguiente, insiste en esta idea: hablar un lenguaje es tomar parte en una forma de conducta gobernada por reglas. Todo el libro, no voy a leer la cita completa, sino un extracto, todo el libro podría interpretarse, dice Searle, como un intento de explorar, extraer algunas de sus implicaciones y modos de probar esta hipótesis. Entonces ahora viene una precisión mayor de la hipótesis. Hablar un lenguaje, hablar una lengua, consiste en realizar actos de habla, actos tales como hacer enunciados, es decir, aseverar, dar órdenes, plantear preguntas, hacer promesas, y así sucesivamente. Y de manera más abstracta, por supuesto, también significa referir y predicar. Y en segundo lugar, además, esos actos son posibles gracias a que se realizan y están de acuerdo con ciertas reglas que determinan, que constituyen el uso lingüístico. Entonces, hablar un lenguaje consiste en realizar actos de habla. Actos de habla que están definidos, que están constituidos a partir de la existencia y validez convencional de las reglas específicas que hacen que determinado acto de habla sea de tal tipo o de otro. Por lo tanto, argumenta Searle, este libro, esta obra, parte de la base de que la comunicación lingüística, ¿no?, parte de las consideraciones anteriores, y por lo tanto asume, ¿no?, que la unidad de la comunicación lingüística no es el símbolo, la palabra, la oración, ni siquiera la realización, la instancia del símbolo, la palabra u oración, sino que la unidad de la comunicación lingüística es la producción o emisión del símbolo, la palabra o oración al realizar el acto de habla. Para Searle, la unidad de la comunicación lingüística será el acto de habla. Y los actos de habla de ciertos géneros, veremos luego que hay distintos tipos de actos de habla. Ya hemos estado trabajando, cuando comentamos Austin, sobre diferentes géneros de actos de habla, como prometer, persuadir, aconsejar, bautizar, etc., ¿no? Y los actos de habla, entonces, son para Searle
las unidades básicas o mínimas de la comunicación lingüística. Están anticipados conceptos, por supuesto, fundamentales, que ya venimos mencionando desde las primeras clases de pragmática, que definen al acto de habla. Uno de esos conceptos, que va a ser elaborado con mayor precisión y profundidad en capítulos más avanzados, es el concepto de intención, ¿no? Es decir, el hecho de que la conducta lingüística es intencional, no es una raya que provoco con el lápiz sin querer en el papel, ¿no? No, detrás de la conducta lingüística, esta forma especial de conducta que es la lingüística, es definitorio el concepto de intención, ¿no? Y vamos a ver, van a ver con los profesores Bregant y Arias la semana que viene, que solamente ciertos géneros de intenciones son adecuados para la conducta que se define como actos de habla. Cuando vean la estructura de los actos de habla, van a ver estos géneros de intenciones que son relevantes para esta teoría. Y para ir cerrando con esta mini introducción, quería recoger este aspecto de la argumentación que retoma el vínculo con cuestiones que venimos mencionando desde los contenidos de semántica. ¿Cuál es la relación entre el significado de la oración, una oración significativa, y el acto de habla que se realiza cuando se emite determinada oración? Evidentemente hay una relación necesaria entre acto de habla y significado de la oración. Para que todo acto de habla pueda ser llevado a cabo, necesita una formulación en una oración que tenga significado, ¿verdad? El estudio de los significados de las oraciones y el estudio de los actos de habla no son estudios totalmente independientes, ¿no? Son estudios que se realizan desde distintos puntos de vista, ¿no? Son dos puntos de vista, pero dos puntos de vista que deben entenderse en términos de complementariedad y no de divorcio, ¿no? O de falta de relación. Toda oración, cualquier oración, puede tener una interpretación, podemos decir, accional en términos de acto de habla, ¿no? O varias interpretaciones. Esto es un problema que también vimos ya en la clase anterior con Austin, y viceversa. Para realizar cualquier acto de habla, como dije, necesito de una oración, necesito una formulación en forma de una oración que tenga por lo menos un significado. Y entonces, con esto, damos fin a esta introducción en los fundamentos de la teoría de los actos de habla de Searle, que van a continuar viendo la semana próxima. Y entonces, dicho esto, me despido de ustedes de esta modalidad visual asincrónica. Nos veremos en futuras instancias que podrán tener esta forma, o esperemos que, según van las cosas, pronto podamos vernos en persona cuando sean los exámenes finales. Bueno, aquí los dejo. Adiós.